Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, lo prometido es deuda, pasaron 8 minutos de las 9 de la noche y ya recibimos a nuestro invitado del día de hoy, que es Néstor Eduardo Rivero, así que le vamos a agradecer la presencia, realmente es un gran honor tenerlo con nosotros, él nos va a contar lo que ha ocurrido en vísperas, lo que decíamos del 2 de abril, un hombre que participó de este conflicto bélico, así que bueno, ya lo recibimos. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer para mí. La verdad que es un gran honor, un gran honor. Yo digo, cuando dicen excombatientes, me dijiste inclusive por allí cuando hablamos antes del programa, en el día de ayer y hoy, para hacer la preproducción del programa, me decías excombatiente de Malvinas, bueno, como siempre, claro. Pero para mí son héroes, te hago la aclaración, para mí son héroes de Malvinas. Bueno, muchas gracias. Así que muchas gracias por venir. No, por favor. ¿Dónde naciste? Yo nací en un pueblito muy chiquito de Córdoba, que está a 60 kilómetros al sur de Villa María, se llama Montevideo. Y ahí, bueno, viví mis primeros 6 años de vida, hasta que mi papá, pensando en un mejor futuro, en el 71 decidió mudarse a Trelew, porque un viajante de libros le había dicho que era una ciudad progresista, que se evolucionaba mucho si uno trabajaba. Y bueno, como él era carpintero artesano, había aprendido de su padre, se vino a probar suerte. Y bueno, 2 meses trajo toda la familia y ya nos radicamos acá en Trelew. Claro, en un Trelew del año 71. Exactamente. La ciudad más progresista del sur argentino. Exactamente, sí, me acuerdo perfectamente de Bueno, eso. Contame a qué escuela fuiste, en qué barrio vivían de Trelew. Bueno, nosotros cuando llegamos, mi papá tenía trabajo en una carpintería, que se le habían prometido que se lo mantenían. Vinimos con un camión jaula, en esa época estaba prohibido. Pero bueno, no era una mudanza, sino que era un camión jaula de animales que se acomodó todo como para decir que era un viaje sin personas adentro. Claro. Bueno, llegamos y cuando mi papá se presenta a trabajar le dicen que no tenían trabajo porque como habían contratado a 2 chilenos porque ellos demoraron 2 semanas en llegar de vuelta, entonces se quedó sin trabajo. Y ahí en su desesperación se presentaron de burato. Éramos 3 familias que habíamos venido juntos, 3 carpinteros, se presentaron de burato y el señor Burato dijo que les iba a tener a prueba 1 semana. Y al terminar el segundo día le dijo, no, están los 3 contratados, la verdad es impresionante cómo trabajan. Y ahí nomás Burato dijo, ¿tienen dónde vivir? No, estamos viviendo en un camión acá afuera. Bueno, van a ver a esta señora que les va a alquilar una casa. Y ahí nomás fuimos a vivir a la esquina de Moreno y Don Bosco. Al lado está el centro de lenguas ahora del Pembroke. Bueno, en la esquina esa vivimos ahí un par de años. Y se preguntó a mi mamá, ¿y los chicos a dónde van? No, no tenemos colegio. Vayan a ver a la directora de la escuela número 5. Escuela número 5, claro, que les quedaba en la zona ahí. Exactamente. Y nos presentó, o sea, fue mi mamá y le dice a la directora, sí, me mandó el señor Burato, los chicos adentro. Veníamos con una enseñanza distinta porque en Córdoba se estudiaba de otra manera, acá se usaba matemática moderna, ya estaba otro tipo de estudio. Entonces nos costó adaptarnos. Pero bueno, fuimos poniéndole garra. Y todo en la escuela número 5 de Trelew. Mi hermano salió abanderado, después fui yo, era 3 años mayor que yo. Y cuando terminamos, los 2 pasamos, o sea, primero mi hermano, después yo, al colegio Padre Juan. Ah, el Padre Juan. Donde ahí terminamos el ¿Y después se trasladaron a otro lugar a vivir, allí de la calle Moreno y Don Bosco? Y ahí alquilamos por 2 años y medio más o menos. Mientras tanto, mi papá con los primeros sueldos del primer año, con los ahorros y sacando a crédito, compró un terreno sobre la calle Howell Jones, casi Marconi, entre Marconi y Perito Moreno. Que me acuerdo era campo. Claro, el día que mi papá nos dice, vamos a ver el terreno, salimos caminando, se acabó el pueblo y mirábamos, claro. ¿A dónde vamos? Claro. Y claro, mi mamá había crecido en el campo, le encantaba, claro. Pero era un Trelew chiquito, claro. Chiquito. Y ahora es casi centro, claro. La casa esa. Sí. Así es, Néstor. Y bueno, llega el momento después que estudiaste en el Colegio Padre Juan, bueno, egresado del Colegio Padre Juan. Claro, en esa época, bueno, mi papá, si bien trabajaba, teníamos un buen pasar, pero mi hermano, 3 años mayor que yo, se había ido a estudiar ingeniería electricista a Buenos Aires. Entonces mi papá nos junta cuando a mí me faltaba 1 año para recibirme del secundario
Y dice, bueno, yo le puedo pagar a uno de los dos. A los dos no, porque es mucho dinero. Yo quería estudiar medicina. Entonces, bueno, mi papá dice, arreglen entre ustedes, yo no puedo decir, vos estudiás y vos no. Entonces, bueno, mi hermano ya tenía 2 años metido de ingeniería, le dije, bueno, es inútil. Él dice, yo me voy a trabajar hasta que vos te recibas. Le digo, no tiene sentido. Digo, voy a probar algo que es fuerza aérea, que no cobran, que uno entra como pupilo ahí adentro. Y bueno, en el 82, en el 81 terminó el secundario y en el 82 tenía para rendir en Córdoba, en la Escuela de Aviación. Fui, me presenté y entraban 200 y quedaban en capilla 100 más. A medida que los 200 que estaban adentro no aguantaban y se empezaban a ir a pedir la baja, llamaban a los que estaban en capilla. Bueno, así yo me volví tranquilo, pero me había olvidado que me tenía que presentar al servicio militar. Así que llego acá y ya todos mis compañeros del servicio militar hacían 10 días que estaban adentro. Yo llegué a Trelew, me cambié, o sea, armé una muda chiquita y me fui a Comodoro a presentarme. Bueno, ahí empezaron mis pequeños problemas. El primero, me presento y digo, ¿por qué llega tarde? Porque estaba rindiendo en Fuerza Aérea. Y hay una rivalidad, una pica entre Ejército y Fuerza Aérea, que ahí, bueno, ya me decían el panqueque. Por lo del 55, que la Fuerza Aérea se dio vuelta en el aire, salió apoyando a uno y terminó apoyando al otro en el aire, bueno. Entonces dicen, panqueque, me quedó el sobrenombre panqueque. Llegué y los otros ya tenían 10 días de instrucción, o sea que a mí me mataron para ponerme al tanto con recuperar el tiempo, claro. Y encima después ¿En qué lugar de Comodoro era? Regimiento de Infantería 8. General O'Higgins, kilómetro 11,5. No me olvido más. Eso vamos a situarnos en el tiempo, por favor, Néstor, del año y los meses más que nada, ¿no? Eso fue aproximadamente el 10 de febrero de 1982. De 1982, donde fuiste vos para incorporarte allí al regimiento, bueno, claro, donde te recibieron con estas circunstancias, ¿no? Sí. ¿Cómo comienzan los días previos de lo que fue Malvinas después del 2 de abril? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Ustedes sabían, no sabían? ¿Estabas con compañeros? No. Contame esa preliminar, por favor. Yo estaba con todos mis compañeros, enseguida me pusieron al día, me puse al día con los demás, y bueno, y empezó un entrenamiento muy, muy exigente. Como no teníamos conocimientos, nosotros pensábamos que era normal eso, en un servicio militar que fuera tan exigente. No sé, me acuerdo que nos acostaban a dormir a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana tiraban una bomba de estruendo, nos levantaban, nos hacían vestir, hacer alistamientos, salir con el armamento, con mochila, a correr y nos traían a las 5 de la mañana, nos acostaban a dormir y a las 7 nos volvían a levantar y otra vez entrenamiento todo el día. Y no sabíamos por qué era tan exigente. Me acuerdo que teníamos un subteniente de jefe de compañía que era un comando. Sánchez, el subteniente Sánchez en esa época. Y me acuerdo que un pasaje así de una de las instrucciones, donde puedo contar dos, nos enseñaron lo que era cubierta completa. Y estaba el suboficial explicando la cubierta completa, que no te vean del aire, que no te vean de la tierra, que no te puedan ubicar, que te tenés que camuflar con el terreno. Y bueno, y nosotros no estábamos muy interesados. Y después de 2 horas el subteniente dice, sargento, basta. Dice, yo voy a decir cubierta completa. Cuento a 3 y sacó el arma. Y dijo, cubierta completa. Y sacó el arma. Y los tres los cuento ahora, dijo. Y salimos todos corriendo. En la desesperación nos convertimos en peludo, nos empezamos a enterrar. Y él empezó a tirar, obviamente no nos tiraba a nosotros, pero el miedo que tuvimos en ese momento, no sabíamos de dónde estábamos era parados. Marzo, por allí. Era marzo, principios de marzo. Y así nos exigían. Ya estaba llegando fines de marzo y ya nos hacían dormir con el uniforme completo de combate. Teníamos mucho combate cuerpo a cuerpo. Nos hacían tener la mochila preparada para salir, el fusil con los cargadores, todo el equipo armado. Entonces, 3 de la mañana, 1 de la mañana, tiraban la bomba de estruendo a vestirse, salir y salíamos.
Nos poníamos la mochila, agarramos el fusil y salíamos. Y no sabíamos a qué ni a dónde, y caminata nocturna, ubicar un punto, enfrentarnos a otra patrulla, compañeros nuestros, hacer un enfrentamiento simulado de combate. Y la verdad estaba bueno, era muy buen entrenamiento. Y bueno, y volvíamos a la cuadra. Hasta que el 2 de abril estaba todo el regimiento, los que eran oficiales y suboficiales, un nerviosismo terrible. Y al mediodía hacen una reunión en la Plaza de Armas, una reunión en cuadro, todo el personal militar del regimiento, éramos más de 1000 en total, y dicen la arenga del jefe de regimiento: señores, hemos recuperado las islas. Las islas son nuevamente argentinas. Dice, tienen el día de hoy libre, nos empezamos a preparar porque el Regimiento 8 tiene el honor de desplegarse a Malvinas. Vamos a defender nuestro pedazo de territorio, que esto, que el otro. Bueno, listo, entonces esa noche era una alegría total, estábamos todos enardecidos, como estuvo todo el país. Y bueno, estábamos recontentos, preparando, soñando, pensando, creyendo, y se empezó a armar los equipos, día 3, 4, el día 5, dicen, bueno, hay que empezar a llevar el equipo. Yo en ese momento había hecho el curso de radiooperador, yo sabía inglés, hablaba español, escribía español bien y sabía inglés. Entonces me dicen, bueno, vos vas a ser radiooperador para escuchar, así, hicimos el curso de 15 días de radiooperador, me dieron un radio, todo perfecto. A su vez, cuando me había presentado, el jefe de sanidad me dijo, ¿sabés leer y escribir? Sí. ¿Qué más sabés? Sé inglés, sé apenitas así de francés. Dice, bueno, vos vas a venir a sanidad. Bueno, a mí me habían dicho, cuando vas a la colimba, te dicen, ¿vos vas a estar en este destino? Sí. Todo decís que sí. ¿Vos vas a venir a otro destino? Sí, que se maten entre ellos después para saber dónde vas a ir. Vos a todo que sí. Cuando me presenté, yo decía que sí. ¿Querés ir a sanidad? Sí. ¿Querés ir a sala de armas? Sí. Yo desde chiquito, desde los 5 años, acompañaba a mi papá a cazar. Siempre tenía armas en la mano. Ya a los 10 años tenía mi primer fusil, una carabina 22. A los 15 años yo le compré una escopeta a mi papá con mi trabajo y él me regaló una antiquísima que tenía él, que todavía la guardo. Y yo salía a cazar con él los fines de semana, o sea que sabía de armas. Entonces el jefe de la sala de armas, el encargado de la sala de armas en ese momento de la compañía me dice, ¿querés venir a la sala de armas? Sí. Entonces yo era radiooperador, podía ir a la sala de armas o podía ir a la sanidad. El día 5 me mandan al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, a la base militar, a la base aérea, para empezar a cargar los equipos. Nosotros íbamos con los equipos de comunicaciones. Y cuando llegamos estaba el Hércules y era toneladas de carga que había que subir. Y nosotros, fue un suboficial con nosotros y dijo, no, nosotros venimos a cargar el equipo. A poner el hombro. Tenés 5 minutos para empezar a cargar todos esos bultos que están mucho antes que tus equipos de radio. Y bueno, empezamos a cargar todo, estuvimos todo el 5 cargando cosas en el avión. 5 de abril. 5 de abril. No almorzamos. El 5 de abril nos llevan al regimiento destruidos, cenamos. Al otro día temprano, no, se van de nuevo porque hay que subir los equipos de comunicaciones. Ya se habían empezado a desplegar parte del regimiento. El día 6 llegamos al aeropuerto, yo no sé dónde, creo que sí, subimos los equipos nuestros de comunicaciones y subimos un montón de cosas más. Bueno, arriba del avión se van a Malvinas. Y bueno. Y así fue. Y nos fuimos a Malvinas. Cuando llegamos me acuerdo que nos reúnen y dicen, bueno, a ver, ¿ustedes de qué regimiento son? Regimiento 8. ¿Qué parte? Comunicaciones. Bueno, ahí en esos cajones están sus equipos de comunicaciones, se quedan a custodiarlo. ¿A qué lugar llegaron, Néstor, de Malvinas? A Puerto Argentino, al aeropuerto. Pero estaba plagado de carga. Claro. Entonces cada uno tenía que custodiar lo que había llevado. Nosotros, como éramos radiooperadores, éramos 3, nos dejan con los equipos de radio. ¿Y dónde no habíamos comido al mediodía? ¿Y la cena? Ah, no, si no le dieron, no hay nada. Bueno.
armen la carpa ahí al lado de los equipos porque van a tener que cuidarlos. Bueno, éramos 3, armamos la carpa, teníamos cada uno un paño de carpa, así que en vez de armarla de 2 así tipo indio, la armamos, ¿cómo se llama? Con un techo recto y nos acostamos los 3. Y estábamos. Antes de irnos a dormir nos dicen, tengan mucho cuidado porque hay francotiradores ingleses. Así que, primer noche en Malvinas, estábamos en Puerto Argentino, sin cenar, y con un miedo, porque el soldado que dice, no tuve miedo, soldado, oficial o suboficial que dice, no tuve miedo, miente. Bueno, nosotros teníamos entre el miedo y todo, pero teníamos hambre. Entonces empezamos a buscar así entre nuestras cosas y yo me acuerdo que había comprado un chocolate Águila en el aeropuerto el día anterior, que es lo que habíamos comido entre todos. Y me había quedado 2 barritas de chocolate. Y estábamos acostados y digo, tengo esto, comamos esto. Y me acuerdo que los otros 2 dicen, no, son tuyas, comelas vos. Pero estaban así mirando las barritas. Le digo, no, las repartimos entre los 3 y es un poquito para los 3 o no comemos. Bueno, lo comimos, eso me acuerdo, fue mi primer cena en Malvinas. ¿Cómo fue después, a qué lugar los desplazaron? O sea, ¿cómo se fue el desplazamiento en Malvinas? ¿Cuál fue justamente la función que cumplieron ustedes? ¿No? ¿Cómo fue digamos, empezar a pasar los días, ¿no? Y el conflicto, ¿cómo empezás a darte cuenta, a tomar dimensión realmente, ¿no? De lo que significa? Sí, los primeros días estábamos asustados, veíamos y no entendíamos nada. Al día siguiente, el 7 de abril, llega un Unimog del Regimiento de Infantería 8, se baja el suboficial y dice, ustedes 3 que estaban perdidos, los buscamos. Nos bailó. Dice, ya cargan el equipo y nos vamos. Bueno, cargamos el equipo en el Unimog y nos fuimos. Entonces cuando llegamos dice, bueno, los vamos a distribuir a los radiooperadores. Dice, a vos Rivero te pidieron de sanidad, así que te vas con la radio a sanidad. Bueno, yo agarré mi radio, me fui a sanidad. Me presenté en esa época al teniente primero Olivé. Mi función, ser radiooperador de sanidad. Entonces nos quedamos unos días ahí en Puerto Argentino, estábamos en uno de los costados de Puerto Argentino, hasta que empezó el despliegue. Dice, bueno, nuestro destino final, Bahía Zorro. Dice, ahí vamos a armar, en Bahía Zorro vamos a armar toda nuestra base, ahí se mueve todo el Regimiento 8, la compañía C se va a Darwin, ¿cómo se llama? Y todos ustedes se van a Bahía Zorro. Bueno, entonces nos desplegamos todos a Bahía Zorro, llegamos y todavía estaba muy tranquilo todo. Y ahí empezó, bueno, el trabajo el médico dijo, tenemos que armar urgente un hospital. Claro. Entonces le dieron una casa de 2 pisos, dice, ustedes acá van a tener que armar el hospital. Era una casa. Entonces lo que era el comedor se limpió la mesa, dice, esto va a ser sala de operaciones, comemos en otro lado y bueno, se empezó a armar todo, dice, ustedes van a dormir arriba y bueno, y después van a salir desplegados con las patrullas. Hasta ahí. O sea, 2 preguntas sí. o 3. Vamos de a una. A tu familia, siempre pregunto esto, ¿no? Siempre pregunto esto porque me interesa. ¿Cómo se enteró tu familia que te fuiste a Malvinas? Porque tampoco, convengamos que en esa época no sé, el celular, toda esta historia, así que, ¿cómo fue? Porque usted estaba haciendo la conscripción en Comodoro, se enteraría la familia, como tantas familias, por televisión o por radio, qué sé yo, de que se había tomado Malvinas, bueno, y después por lo de ustedes, ¿no? Que estaban ahí. ¿Cómo se enteró tu familia que estabas en Malvinas? Cuando yo llegué de Córdoba a Trelew, mis padres estaban en Buenos Aires visitando a mi hermano. Así que yo estaba solo y me fui a Comodoro, no los saludé. Cuando estaba en Comodoro y nos dicen que habíamos recuperado las islas, estaba la posibilidad de llamar a la familia. Pero yo no quería asustarlos. Yo no quería decirles me voy a Malvinas, por miedo a lo que pasara. Entonces, yo me acuerdo que los saludé, le dije, estamos bien, estamos todos contentos. ¿Desde Comodoro? Desde Comodoro. Bueno, cuando nos fuimos a Malvinas, ya estando en Puerto Argentino, empezamos a escribir esas notitas, esos telegramas que se escribían. Era una misma hoja que se doblaba y se cerraba y se mandaba.
Me acuerdo que sin estampillas, no había nada. Nosotros escribíamos, lo dábamos a la estafeta y los mandaban. Bueno, escribí de Puerto Argentino, llegamos a Bahía Zorro, empezamos a armar lo que era sanidad, empezamos a conocer el terreno y en la oportunidad que nosotros más o menos teníamos libre, porque la verdad teníamos mucho trabajo, escribíamos cartas diciéndole que estábamos bien, claro, que la típica, estamos bien, no pasa nada, no va a pasar nada. Quédense tranquilos, lógico. Quédate tranquilo, manda chocolate, yerba y dulce de leche. Y bueno, pedíamos esas cosas y escriban. Y escriban porque es lindo recibir noticias. Bueno, mis padres estaban tranquilos acá. Hasta que llega un momento en que la flota se venía. Claro. Bueno, ahí vamos a ir situándonos, si te parece bien, Néstor. Sí. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, porque pasaron 29 minutos de las 9 de la noche y estamos con Néstor acá charlando sobre lo que es su participación y nos está contando con lujos y detalles de todo lo que fue la preliminar, de cuando llegó a Malvinas, y ya vamos a empezar lo que se llama el conflicto en sí y cómo se fue acercando todos estos días, en un clima también, tenemos que decir, Néstor, en abril, en Malvinas, con el clima, con todo lo que significa, ahora lo vas a explicar seguramente, el tema de la comida, el tema del abrigo, el tema de estar preparados, y con esto, ¿no?, del conflicto, la hipótesis que venía o no, ingleses que se venían y se venían, bueno, esto lo vas a contar ahora. Así que el director, no sé si estamos bien para ir a la primera pausa, pasaron 30 minutos de las 9 de la noche, esta historia fascinante, ¿no?, que siempre nos emociona y tanto realmente hablar de Malvinas. Así que ya volvemos, hacemos una pequeñísima pausa y seguimos con Néstor Eduardo Rivero, que nos visita en el día de hoy. En este programa, Senda SRL, la higiene es salud. Ross Brokers, seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria, en Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Verano en el gremio más grande. Vivilo en las 3 ciudades: Parque Rawson, Polideportivo Sec Trelew y Camping Puerto Madryn. Fogones, actividades deportivas, espectáculos, sorteos, paseos recreativos para toda la familia con senderos, estacionamiento y seguridad. Vení a conocerlos y disfrutalos. En esta temporada, para los más chicos, burbujas de verano. Esta temporada nos cuidamos, disfrutamos de los espacios verdes. Somos grandes y soñamos a lo grande. Sindicato Empleados de Comercio, somos parte de vos. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos, experiencia, responsabilidad y la mejor atención. Mirá qué buena noticia. Los miércoles, en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves, en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. ...34 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos con Néstor Eduardo Rivero, que nos visita en el día de hoy, en lo que va a ser la previa del 2 de abril. Esto, ¿no?, el homenaje nuestro humilde, como siempre, tratando de difundir
las actividades que se realizan y por otro lado reconociendo a aquellos como Néstor, héroes de Malvinas, según el concepto, así que siempre es una alegría tenerlos con nosotros y poder compartir momentos duros, momentos difíciles, son relatos que emocionan, que conmueven, pero bueno, no se tienen que perder nunca de la memoria de todos los argentinos. Néstor, entonces, nos situamos ya en Malvinas, nos situamos allí en Bahía Zorro, donde estás dispuesto allí con la gente de sanidad, armando el hospital, bueno, hasta ahí va todo por lo que te relato, digamos, tranquilo desde el punto de vista bélico, ¿no? Sí. ¿Cuándo comienza realmente a sentirse este rigor, ¿no?, de la guerra? Bueno, en lo que respecta al regimiento, y se puede leer en los libros, el Regimiento de Infantería 8 adoptó una posición de estamos en guerra, así la frase, estamos en guerra apenas llegamos. Empezó con la racionar comida, nosotros teníamos un desayuno, una comida y la cena. Que la cena era una sopa así con un pedazo de carne, y al mediodía era un pedazo de carne con algo. Así que nosotros ya estábamos entrando en situación. Algo que te quiero aclarar antes de seguir es que yo tengo mi forma de ver las cosas que muchas veces vas a encontrar. Es como todo argentino. Si juntás 5 argentinos tenés 5 opiniones distintas. Yo veo lo veo desde mi punto de vista, porque después de haber estado en Malvinas, yo fui oficial de la Fuerza Aérea. Participé en guerras en otros países, en conflictos, no como mercenario, sino en conflictos. Y aprendí mucho de esto. Y lo que me di cuenta es que uno dice, eran chicos que no estaban entrenados. Primer error, no éramos chicos. Chico es 12 años. Y en las guerras del mundo, a los 12 años vos entrabas de aprendiz o de tamboril para aprender a combatir. Entonces no éramos chicos, ya éramos hombres. La segunda, no estábamos entrenados. El entrenamiento que tuvimos, por lo que yo pude vivir, era excelente. Lo que pasa es que vos no podés tener un entrenamiento donde te enseñen a matar. ¿Qué necesitas? ¿Que te pongan una persona delante y que le pegues un tiro para aprender a matar? No. Aprendés, es como ser padre, aprendés de una. Y no te van a instruir matando a alguien para aprender a matar. No, tenés que aprender ahí. Entonces, yo con eso no comparto con otros que dicen, no teníamos instrucción. Y la otra, el armamento que teníamos, para mí, a mí me enseñaron a cuidar el armamento, mis padres, y después en el servicio militar me enseñaron, el armamento es tu vida, es tu novia, es lo que te va a mantener con vida. Y yo lo cuidaba así. Mi armamento no falló nunca y tiré a lo loco. Bueno, con todas estas explicaciones volvemos estábamos en abril, ya estábamos mediados de abril, y la flota se venía y nos decían, no, que la flota va a llegar a Ascensión y va a pegar la vuelta, nos están asustando para que nosotros nos vayamos. Ese era el comentario que se escuchaba. El jefe de sanidad, era el teniente primero Oliver, tenía la responsabilidad de atender también a los kelpers, porque nosotros los considerábamos ciudadanos argentinos, entonces tenían los mismos derechos que nosotros. Entonces, como el médico no hablaba inglés, yo tenía que acompañarlo. A todo esto, las radios dejaron de ser útiles porque me han puesto todo un sistema de telefónico, entonces las radios no se usaban. Entonces me dejaron en sanidad como camillero. Entonces, bueno, me designaron con un compañero más, íbamos a llevar una camilla para traer heridos, para trasladarlos, teníamos ¿cómo se llama? El brazalete blanco con la Cruz Roja, el casco blanco con la Cruz Roja, yo digo, blanco fácil. Le apuntás a lo rojo adentro de lo blanco y, bueno, pero la Convención de Ginebra dice que no se puede tirar, nunca me tiraron. O sea, a mí no me dispararon. Bueno, empezamos a atender a los kelper. Y entonces yo iba para traducirle al médico y para ver la situación. Y yo veía que, aparte de que había uno que era hijado de la Thatcher, que vivía ahí en Bahía Zorro, que aparte de insultarnos, de tratarnos re mal en inglés y sonreírnos y decirnos malas palabras, veía que él estaba muy tranquilo y pensando que ninguno hablaba inglés, le comentaba a los otros que la flota venía y que nos iban a sacar a patadas, que nosotros íbamos a salir llorando de las islas.
Bueno, yo escuchaba el comentario, se lo decía al médico y dice, no, te están asustando. Bueno, yo no tengo Esa problema. era la información que recibían ustedes. Desde los Kelper. Bueno, fue llegando fines de abril, empieza mayo y empiezan los primeros conflictos. Empieza el bombardeo del Vulcan sobre la pista de Puerto Argentino, que con mucho tino, la Fuerza Aérea agarró todo el sistema de señalización de la pista y lo desplazó a un costado. Entonces, el sistema de iluminación, si se prendía o se dejaba destellar, marcaba una pista en la tierra. Es por eso que cuando pasa el Vulcan bombardeando, le pega a la pista, pero él se entra en lo que era el camino de iluminación, entra perpendicular, pero empieza a tirar un poco antes y la primera bomba pega a un costado de la pista, que le rompe un pedazo, pero todo el bombardeo lo centra en ese pasto. Gracias a Dios, fue una picardía argentina, que de esas tenemos miles, que salvó la pista y se pudo seguir utilizando, con lo cual podía seguir entrando el Hércules, se podían usar algunos aviones ahí que estaban en las islas, como los Pucará, los helicópteros, si bien no necesitan pista, pero lo podían usar, porque cuando un helicóptero está cargado necesita poder correr, deslizarse sobre algo, y la pista es ideal. Entonces, bueno, empieza el bombardeo, empiezan las alertas amarillas, que están atacando Puerto Argentino, pueden atacarnos a nosotros. Entonces todos ya teníamos posición, había muchos los pozos de Zorro y a escondernos. Yo me acuerdo como el primer día que estuve en las islas, primer bombardeo, y tuvimos miedo, no lo voy a negar. A partir de ahí empezaron a aparecer Sea Harrier. Nosotros teníamos un sistema antiaéreo muy antiguo, de la Segunda Guerra Mundial. El regimiento no tenía un equipo antiaéreo con misiles ni nada. Era con ametralladoras de calibre alto, de 12,7, con lo cual se le tiraba y bueno, se hacía lo que se podía. Pero como teníamos muchos comandos, que habían sido nuestros instructores, nos enseñaron algo que nos habían enseñado en instrucción, que era hacer cajón de fuego, que es como los vietnamitas tiraban a los aviones americanos en Vietnam. Y es algo muy simple. Vos calculá que éramos 1.100 personas, 1.100 militares, vamos a decir, oficiales, soldados. Era todo tirarse cuerpo a tierra, boca arriba. De donde se sentía el ruido, cuando más o menos lo veías, algo más largo que una cancha de fútbol, como para que todos lo entendieran, empezabas a tirar. Y vos imaginate, 1.000 personas tirando para arriba, el avión pasa, una le tiene que pegar. Y así, bueno, dentro del conflicto pudimos derribar un helicóptero, varios aviones salieron echando humo, pero bueno, nos tocó a nosotros y pasada la primera semana de mayo, entra una fragata. Nosotros no teníamos con qué tirarlo, porque teníamos cañones para tirar a artillería, que la munición sale y cuando toca el piso se desarma en pequeñas esquirlas para lastimar. No teníamos algo que perforara blindaje y explotara. Entonces, en la bahía, que era así, venía la fragata, la primera vez entró con cautela, se acomodó lejos y tiró. Y ya empezó a tomar confianza cada vez más cerca, y llegó un momento. Claro. Y todas las noches teníamos bombardeos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque es lo que hablábamos, ¿no? También situarnos en los días más cortos, ya prácticamente de noche todo el día. Esta es la realidad en ese lugar. Y por otro lado, bueno, toda la logística, cómo se movió, contame por favor el tema de la provisión de armas, la provisión de alimentos, la provisión de información también. ¿Cómo era la situación en ese momento, Néstor? Bueno, nosotros en el mes de abril recibimos todos los pertrechos, toda la munición que necesitaríamos. Teóricamente se había ido por 15 días, pero como esto se prolongaba, nos seguían llegando pertrechos, o sea, municiones de todo tipo para todo el armamento que teníamos. Incluso habían llegado unos tanques que no sabíamos, era, como decían, gasoil blanco, que en realidad era JP, porque la idea era tener una zona para que los Pucará aterricen y actúen desde ahí. Como el Pucará es un avión que puede aterrizar en un campo no preparado,
Entonces teníamos los tanques de JP, que es el combustible que usan la aviación. La aviación. Para poder reabastecerlo y que pudieran actuar desde ahí. Después mandaron a un oficial de Fuerza Aérea con un suboficial que llevó los misiles antiaéreos. Estuvo un tiempo, tiró uno solo, no funcionó y después lo replegaron. Todo esto estoy hablando de ida y vuelta de la guerra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y llegó comida, después llegó un buque, creo que era el Buen Suceso, llegó y lo pusieron en la parte este de la bahía. Nosotros estábamos en la parte oeste y en la parte este había un pequeño puertecito y ahí lo pusieron al barco y se encalló. Bajó el mar y se encalló y quedó ahí. Y no era que lo dejamos, no lo pudieron sacar más. Y ahí había bastante comida. ¿Y tenían acceso ustedes? Sí, lo que pasa es que la teoría era una comida. Claro. Estábamos en guerra. Y lo que nos enseñaron nosotros, y lo fui aprendiendo toda mi vida, en la guerra no se va de vacaciones, no vas a disfrutar, no vas a tomar sol. En la guerra es sufrimiento, dolor, muerte, hambre, miedo. Es todo eso, todo junto. Hablando de dolor, vos seguiste trabajando en sanidad allí en el hospital. ¿Cómo fue la función tuya ya a esa altura del conflicto? Cuando empiezan los primeros ataques aéreos, empiezan a aparecer los primeros heridos. Claro. Y bueno, había que atenderlo. Y nosotros éramos camilleros. Nosotros, encima me dieron una pistola, el fusil me lo sacaron, me dieron la camilla y me dieron un sable de bayoneta. Yo pregunté, ¿para qué es esto? Digo, ¿para qué llevo armamento si soy camillero? No me gustó lo que me dijeron. Dice, el sable de bayoneta, si vos encontrás a alguien herido con un miembro trabado en algo y tenés que salvarle la vida, se usa el sable de bayoneta y se corta el miembro. Y si vos ves que ya no tiene más salvación y tenés coraje, no voy a decir la frase, pero tenés coraje, usa esto para que no sufra. No lo usé nunca. Yo creo que nadie lo hubiese usado, pero fue lo que me dijeron que no me gustó. Y bueno, era parte de la instrucción que nos daban a nosotros en sanidad. Ahí yo quedé como camillero, empiezan a aparecer los primeros heridos. Llega un momento en que un tractor que salía a buscar alimentos, salía a buscar ovejas, patina y nosotros habíamos minado por todos lados. Nosotros, me refiero a mis compañeros, yo era de sanidad, yo no minaba. Pero habíamos puesto minas antitanque en los caminos, minas antipersonales en el terreno. Y el tractor salía y conocían de memoria. El cabo este, la verdad, antes de Malvinas había pedido la baja porque se aburría. Decía que era muy aburrido, cabo primero, era muy aburrido estar en el ejército. Le llega la baja el 2 de abril, cuando se entera que habíamos recuperado las islas. Rompió la baja y dice, yo de acá no me voy. Al único lugar que me voy es a Malvinas. Y bueno, él iba manejando el tractor, había llovido muchísimo, el tractor patina, y bueno, viste que las piernas van adelante de las ruedas, de atrás. Las ruedas están acá nomás. Y con la rueda de atrás pisa una mina antitanque. Y eso le vuela el pie y le abre la pierna, le abre completa la pierna hasta la rodilla. Voló el tractor, iban más o menos 10 soldados con un sargento, volaron todos hasta que se recuperaron del impacto, lo encuentran al cabo primero que se estaba desangrando. Entonces le hacen un torniquete, lo suben lo primero que encontraron más o menos derecho era el guardabarro, lo suben al guardabarro y lo traen. Estaba destrozado el tractor. Entonces lo entran. Teníamos al sargento con una crisis nerviosa. Teníamos al cabo primero que lo entramos adentro de la sala de operaciones y los camilleros teníamos que tratar de calmar al sargento, que él tenía lastimaduras, tenía como picaduras de soldadura, bueno, pero eran las esquirlas de la explosión. Tenía todos pedazos de metal y había que sacárselos. Era un sargento muy fornido. Entonces uno dijo, morfina, ténganlo. Nos tiramos 3 soldados arriba de él para tratar de apretarlo, de sujetarlo, y nos mató a trompada. En la pelea uno le clava una morfina, no se caía, otra morfina, y así le metimos 3.
A la cuarta se empezó a dormir. Bueno, ahí se empezó a atender. Mientras tanto, en la sala de operaciones, deciden amputarle la pierna al cabo primero. Había que cortar los huesos. Entonces, había 3 enfermeros, asistentes de operaciones, que eran soldados. 2 se descomponen. Y entonces ahí sale el cabo primero, que era enfermero, lo saca a los 2 descompuestos y, por supuesto, vio nuestro currículum. Dijo, vos y vos adentro. Y bueno, entre ellos, me dice, si te descompones, te mato. Bueno, está bien. Avanzar con el trabajo. Y no te voy a contar qué se hizo, pero bueno, era trabajar sobre la pierna, ayudar, tener, cortar. Un momento muy difícil. Suturar. Y lo peor de todo es que una vez participé de la operación, ayudé en la operación, o sea, hacía lo que me decían, y una vez que terminamos, el cabo primero muere. Muere por un paro cardíaco, porque había perdido tanta sangre que ya el corazón no bombeaba. Los pulmones no entraban aire y se empieza a desmayar. O sea, si bien estaba, ¿cómo se llama?, adormecido con morfina, vemos que empieza a perder latidos, se le empiezan a caer los latidos. Y un teniente primero, un médico, que era neurólogo, y lo habían destinado, no era del regimiento, pero lo habían destinado con nosotros, me acuerdo que le agarró una crisis de nervio y lo quería revivir. Y no teníamos un resucitador, que en esa época no era el de shock, sino que era un balón que se pone acá con una mascarilla grande y se empieza a inflar y desinflar y eso llena los pulmones. No teníamos uno de esos y entonces empezamos con lo que ahora se conoce como RCP, que en ese momento era, yo le doy al corazón, vos llenarle los pulmones de aire. Y bueno, y estuvo haciéndole masaje cardíaco, debe haber estado 40 minutos. Y ya le decíamos, basta, 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 ya todos había fallecido. Y él no quería, él lo quería revivir. Me acuerdo que cuando cuando él acepta eso, lo vi con una crisis de nervio tan grande ese teniente primero, que era teniente, perdón, sale corriendo. Y el jefe de sanidad, el teniente primero Oliver, nos dice, Rivero, Ferrero, vayan a seguirlo. Y vamos corriendo, entramos a la habitación de él, obviamente no golpeamos, entramos y estaba con la pistola en la boca, se quería pegar un tiro. Y bueno, habíamos perdido un hombre abajo y estábamos al borde de perder un hombre que era muy importante, que era un médico y un cirujano. Y me acuerdo que con lo mejor que pudimos ver con Ferrero y hablar, empezamos a explicar lo importante que era él. Dijimos, se perdió uno, quedan más de 1000. Si usted se te pega un tiro, esos 1000, para dar un número más o menos, dice, no van a tener un médico. Usted no se puede dar el lujo de hacer esto. Usted tiene que estar disponible para los que vengan. Esto recién empieza, es el primero de muchos. Bueno, lo calmamos, no sé de dónde aparecieron los cigarrillos, los sacamos afuera, el teniente primero Oliver fue con él, fumaron, hablaron, se calmó y bueno, y seguimos. Y a partir de ahí seguimos y siguieron entrando heridos y seguimos trabajando. Me acuerdo que así parte de la guerra, la primera semana que empezaron los bombardeos, todos al pozo de Zorro, todos casco, armamento, preparados por si había un ataque terrestre. Pero ya después de la primera semana empieza la parte más grave para la tropa, que es el acostumbramiento. Vos estás tan acostumbrado a ver venir el avión, a que te tire la bomba y que la bomba explote, que ¿qué haces? ¿Por dónde va a pasar? Por el norte, listo. Todos los del norte se esconden, los del sur se quedan afuera. Bueno, pasa por el centro, bueno, escondámonos todos. Y todos así, escondidos, mirando por la posición que pase el avión. Ah, tiró las bombas allá, y salían. Y bueno, las belugas explotaban y aparecían heridos. Pero ya habías perdido el miedo. Ya no te interesaba estar en el pozo de Zorro. Ya
no tenía sentido. El frío, ni la lluvia, ni el agua, ni nada. Y el frío causaba estragos. Nosotros nos habían dado muchos pares de medias, nos decían, usa un par de medias, cuando se te mojan, cambiarlos. Gente hacía caso, gente no hacía caso, aparecían los pies de trinchera. La comida era poca. Yo había entrado al servicio militar con 60 kilos. Cuando volví acá pesaba 38 kilos. 38 kilos. 38 Néstor, kilos. vamos a seguir avanzando en esto, sí. ¿no? De cómo, bueno, viene ya la capitulación, también lo que hablábamos. ¿Cómo fue la parte final de la guerra? En el caso de ustedes que estaban allí, ¿cómo se enteraron? Me imagino, uno no se puede imaginarlo, pero digo, habrá sido un tema muy, muy importante allí para dimensionarlo, ¿no? ¿Cómo fue? Para la parte final de la guerra ya teníamos el buque que venía todas las noches, a las 11 de la noche, ya entraba con una comodidad como dueño de casa, se acomodaba, tardaba una hora en acomodarse como para no dejarnos dormir. Y teníamos un bombardeo hasta las 3 de la mañana todas las noches. Hasta que un subteniente se cansó y llevó un cañón Sikalski, que es un cañón antitropa, porque tira la bomba, explota y prende fuego o tira esquirlas. Como la bahía era así, el barco entraba acá había una montaña, llevó un cañón y le tiró. Cuando le tiró, le pegó cerca, ni siquiera le pegó al barco. Pero no vinieron por un par de días de tranquilidad. A todo esto volvieron y siguieron bombardeando y se empezó a gestar la idea de que el buque, ese Buen Suceso, iba a levantar todo el regimiento. Ya había caído Pradera del Ganso, ya los ingleses estaban avanzando sobre el puerto argentino. Y nosotros íbamos a irnos en ese barco y íbamos a empezar un ataque desde la retaguardia a los ingleses, cosa de hacer como un sándwich, de tenerlos en el medio y tirarle. Bueno, a todo esto empezaron los entrenamientos. Nosotros andábamos en ese peso, 35, 36 kilos, pero no era que estábamos desnutridos. O sea, sí estábamos desnutridos, pero no estábamos débiles, porque estábamos constantemente en movimiento. Entonces empezaron los entrenamientos, caminatas forzadas, trote, gimnasia, ejercicio. Mientras no había ataques, nos entrenaban para soportar lo que iba a ser la fatiga del combate. Y ya los últimos días, que ya teníamos que desplegarnos, pasó lo de la capitulación. Entre lo que te conté del Cabo Primero y el fin de la guerra, nosotros tuvimos muchos heridos, tuvimos algunos muertos, pero lo que teníamos era un buen entrenamiento, entonces sabíamos cómo cuidarnos. Y gracias a Dios y a ese entrenamiento volvimos más del 90% del regimiento. Yo me acuerdo que como me dijo otro oficial de Fuerza Aérea, Néstor, vos sos una persona que es, ¿cómo es? Tenés dos puntos, o te quieren o no te quieren. Dice, o te ven y te quieren, o te ven y te odian. Y bueno, yo tengo esa particularidad, y el Cabo Primero de Sanidad me odiaba. Entonces yo me acuerdo que el 13 de junio, se hablaba ya de los conflictos fuertes en Puerto Argentino y que ya era en víspera del 14 de junio, que fue el día del 14 que fue la rendición. El 13 de junio, entre el 14, 15, 16, no se sabía, porque habían dicho que íbamos a ir, después dijeron que no y estaban ahí barajando qué iban a hacer. El 13 de junio me pone de guardia, el Cabo Primero. Y me pone de guardia, se hacían guardia de 2 horas. A custodiar una casa de un kelper porque no podía salir, porque él mandaba información, bueno, entonces lo teníamos encerrado. Y hacíamos, como estaba nevando, hacía un frío terrible, hacíamos guardia de 2 horas y volvíamos y recuperábamos, estábamos 4 horas y volvíamos 2 más. Me dejó 6 horas de guardia. Como no me soportaba como medida, me dejó 6 horas. Yo me acuerdo que volví y tenía las manos congeladas. Y bueno, y esa noche me tocaba guardia el 14 de nuevo, y volví a completar otra parte de la guardia a la noche y volví a replegarme y me fui a dormir. Me acuerdo que estaba durmiendo y
Y al otro día Ferrero me empieza a patear. Ferrero, para que tengas una idea, era un santiagueño que medía 2 metros de alto por 1 de ancho, así tenía un cuerpo impresionante, no se podía pelear con él, digamos. Y me pateaba, y yo le dije, dejadme de molestar, ¿qué te pasa? Dice, levántate y mira. Y cuando me levanto, miro, y donde estaba el mástil con la bandera argentina, estaba la bandera británica flameando. Y yo, ¿qué pasó? Yo me acosté, era Argentina, y ahora ¿qué pasó? ¿Qué hace esa bandera? Dice, se rindieron en Puerto Argentino. Y ahí Ferrero, que estaba al tanto, que lo había estado despierto, me dice, se rindieron, me puso al tanto, me explicó lo que había pasado, que ya no se combatía más y que en breve iban a desembarcar esa fragata que tanto nos había tirado, iba a desembarcar y nos iban a pedir la entrega de armamento. A todo esto, ellos todas las mañanas pasaban un cigarrillo y sacaban fotografías de todas las posiciones nuestras. Hacía un relevamiento para ver los movimientos, para ver que el famoso lechero, le decían, porque pasaba sin tirar y entonces nadie le tiraba. Ya se había llegado a eso. Pero un oficial de inteligencia que teníamos dijo, vamos a engañarlos. Entonces se hicieron posiciones de morteros por todos lados. Nosotros teníamos 4 morteros. Y se hicieron como 50 posiciones de morteros por todo el pueblo y por las afueras, todo, que era una posición donde habíamos sacado los caños de desagüe de las casas, de fundición, y no había de plástico, eran todos de fundición. Emulaban un mortero. Que emulaban un mortero, le habíamos puesto unos cajones al costado, como si fueran las ruedas y el armazón, y se hacía una posición circular con una pequeña protección, y se ponía unas cajas, como si fueran cajas de municiones de mortero. Claro, pasaba el avión y había encontrado como terribles posiciones, era ¿cómo se llama? Un campo minado de morteros. Me acuerdo que cuando llega el oficial inglés, se reúne con el teniente coronel Reposi, que era nuestro jefe de regimiento, y le pide, dice, bueno, vamos a recorrer las posiciones. Dice, bueno, ¿qué quiere recorrer? Acá, 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 acá. Bueno, y cuando va, ve, ¿y el mortero? No, nunca hubo un mortero. Eran todos caños. ¿Cuántos morteros tienen? 4. Y todos los demás son todos caños. Y eso fue un acto de caballerosidad del inglés, porque cuando se produce la rendición hay un acto de humillación, donde se forma toda la tropa rendida, con el armamento sin cargadores y sin munición, y del otro lado está toda la tropa vencedora, donde el jefe del regimiento está ahí adelante y se iza la bandera del vencedor. Y después el jefe de unidad vencida pasa y tira su armamento, su casco y su cinturón. Y detrás de él, el oficial que le sigue, hasta el soldado más moderno, van y tira el armamento, frente a la bandera vencedora. Es un acto de humillación. Como este oficial ve que lo habíamos burlado, pero asquerosamente, entonces nos dice, en respeto y en honor a la picardía que han tenido, yo les voy a dar 24 horas para que vayan a esa barraca y pasen con el armamento y salen sin armamento y se van a sus lugares. Y ahí cumplían con el pacto. Obviamente, fue un acto honorífico muy lindo, porque nosotros íbamos con total tranquilidad, cuando se nos ocurría tirábamos el armamento. Y Néstor, la verdad que bueno, necesitaríamos un programa más. Ya te digo que en cualquier momento te llamo para invitarte, porque después quedan lo que es la parte, bueno, hoy hablábamos también de este tema, ¿no? Referido a lo que es por lo menos una parte, digamos, un pasaje de lo que fue la participación tuya en Malvinas y bueno, todo lo que nos estuviste contando, lo cual la gente seguramente como nosotros se vio atentamente, pero nos queda otra parte que es, contame antes de que termine el programa, por favor, cómo volvés al territorio y cómo es la despedida de Malvinas, y después yo te voy a invitar para que nos cuentes, porque después te hiciste helicópterista, es así, donde tuviste que ver también con una unidad presidencial, donde llevaste a varios presidentes.
allí Sí. en helicóptero, lo cual también hace un personaje que tenemos que indagar y tenemos que comentar, y me interesaría también que vengas a contarnos, porque la gente seguramente le va a interesar y mucho, de una persona que en algún momento fue testigo, obviamente, de la historia, bueno, esa parte importante de la historia argentina. Así que te tenemos aquí en Trelew, lo cual quiero rescatarlo, y lo vamos a dejar abierto para la próxima, por una cuestión de tiempo. Claro. Hoy respetamos esto, ¿no? Lo que vos tenías ganas de contar, Sí, sí. referido a tu participación. Lo otro lo vamos a hacer Sí, en sí. otro momento, ¿te parece bien? Sí, sí. Bueno, Así que bueno, ¿y la vuelta tuya cómo fue? ahí está. El día más triste de mi vida. Ahí está. Obviamente nos entregamos el armamento, después nos subieron a un buque de desembarco, de ahí nos llevaron a Norlanjal y volvimos a Puerto Madryn. Llegamos el día 22 de junio. Todos me dicen, ¿y el día más triste tuyo cuando viste flamear la bandera británica? Le digo, eso fue doloroso, no fue triste. El día más triste mío fue cuando llegamos al continente. Y obviamente el ejército nos quiso esconder, pero no por la derrota, nos quería esconder porque dábamos lástima de lo flacos que estábamos. Pero lo que más me dolió, y creo que lo que más duele al día de hoy, fue la indiferencia. Ese acto de indiferencia que tuvo el pueblo con nosotros, eso fue lo doloroso. Porque nosotros fuimos y dimos todo lo que pudimos. Yo particularmente estaba dispuesto a dejar mi vida allá. Y te lo digo en serio, no es por hacerme el héroe ni nada. Y para mí héroe es el que perdió la vida o el que ofreció la vida y volvió herido. Pero llegamos y pasamos sin pena ni gloria y nos fuimos. Y después cuando a mí me dan la baja, al mes nos hicieron engordar, nos tenían como chancho de engorde, nos daban de comer para que pudiéramos volver más o menos normales. Y ahí fue donde yo te dije que llegué a Trelew después de un mes de comer chocolate y comer, y pesaba 38 kilos. Así que imagínate, debo haber pesado 35 cuando volví de Malvinas. Y bueno, veníamos con el impacto de matar o morir, ver morir a muchos compañeros nuestros, sufrir todo, y llegar y que ni siquiera te dieran una palabra de aliento. Y bueno, mi papá tenía un orgullo, tenía el pecho ancho así. Y yo me acuerdo que yo volví en julio a mi casa y en agosto lo empecé a acompañar a trabajar, él era carpintero. Y me acuerdo que fuimos a arreglarle un placar a un hombre y ese fue un día dolorosísimo porque me recordó todo lo que había sentido cuando llegué. Mi papá, yo estaba pegando con un martillo las maderas y mi papá se pone a hablar con el dueño de la casa y le dice, sí, él es Néstor, mi hijo, dice. Ese es combatiente, dice. Estuvo en la guerra de las Malvinas. Y el hombre me mira, sí, dice. Dice, y claro, con mequetrefes como este, ¿cómo vamos a ganar la guerra? Yo tenía un martillo en la mano, lo miré, me paré, le iba a partir la cabeza un martillazo. Pues ya el veneno, el odio que tenía dentro era tal que le iba a partir la cabeza un martillazo. Me sostuvo mi papá. Y el hombre se dio cuenta y se fue. Después le pidió disculpas a mi padre, a mí nunca. Y yo creo que eso sintetiza todo el dolor que tiene uno. A vos te pueden dar una obra social, te pueden dar dinero, te pueden dar lo que quieran, pero eso es material. Como para que entiendas, o me entiendas, un excombatiente, o yo como excombatiente, yo no hablo por mis compañeros, hablo por mí. Uno no busca una remuneración, un mejor estatus, o que te aplaudan cuando te vean. Uno lo único que busca es el respeto y el amor del pueblo hacia uno, con el mismo amor que uno dio y ofrendó su vida en las islas. Yo fui a ofrecer mi vida por un país. Yo no ofrecía mi vida por mi familia, era por un país, era por todos los argentinos. Y en esa época estaba en el Mundial del 82. Y yo sé que gran parte del país estaba más interesada en ver si Maradona hacía un gol, a ver cómo estaban los soldados del sur. Sé que la Patagonia sufrió mucho la guerra. Sé que la Patagonia vivió mucho la guerra.
pero sé que otras zonas no les interesó nada. Néstor, la verdad que te agradezco mucho, muy emocionante, y estas palabras también de reconocimiento a toda la gente que ha estado allí. En nombre tuyo, saludar a todos a la muchachada, ¿no? Los que tuvieron la posibilidad de volver y los que desgraciadamente fallecieron. Y dejo abierta esta posibilidad en próximos programas de seguir, contarle a la gente, por lo menos por una cuestión de respeto hacia vos también, de cómo, en 2 palabras, porque ya me están diciendo que nos tenemos que ir, pero esto, llegaste y bueno, te enganchaste con esto de seguir estudiando. Claro, bueno. Volví y pensaba, chao, Fuerzas Armadas. Claro. Pero el teniente primero Olivier me dijo una frase que sintetizó mi carrera. Dice, vos podés hacer 2 cosas como militar. La primera es como persona. La primera es insultar a los militares como van a insultar todos los soldados. Y la segunda, vos que viste de adentro la porquería, seguí tu carrera, entrá en Fuerza Aérea, recibite como oficial y empieza de tu grado para abajo a cambiar todo. Dicho y hecho, con esas palabras, más el pedido de mi madre que decir, seguí, Néstor, no te podemos pagar una carrera, estudiá en la Fuerza Aérea. Entré en la Fuerza Aérea y dije, si no me gusta, me voy. Fui a volar helicópteros por mi carácter. Sí. Está bien, pero eso me lo voy a dejar para otro programa. Bueno. ¿Porque estuviste con los presidentes? Sí, estuve en un año en presidencia que me tocó el principio de los 5 presidentes que llevábamos a puerta y traíamos a Rodríguez Sá. Ese lugar de la historia argentina de 5 presidentes en ¿cuánto tiempo? En nada. Sí, en una semana. ¿Y vos eras quién ibas? Yo era el copiloto en ese momento, iba con otro piloto, yo era el que le abría la puerta. Yo me acuerdo que abría la puerta y me decían del Congreso, ahí viene el presidente. O sea, del Congreso sale el presidente, supongamos, puerta. Sí. Buenos días, señor presidente. Cerrábamos la puerta y lo llevábamos a Olivos. Y al otro día nos levantábamos, teníamos que llevarlo. Abría la puerta y venía Rodríguez Sá. ¿Y usted quién es, el presidente? Buen día, señor presidente. Creo que el rigor histórico de Camaño era otro de ellos también. Sí, y terminamos con Duhalde. Y con Duhalde, que Duhalde, me acuerdo que viene Duhalde y yo abro la puerta y digo, no me diga nada. Porque era re simpático. Digo, usted es el presidente. Y se largó a reír. Sí, pibe, soy el presidente. Los felicito. O sea, no estuviste, la pregunta que se va a hacer la gente, no estuviste en el helicóptero de la Rúa. Ese día me tocaba estar. Pero en ese momento... Recordamos a la gente cuando de la Rúa deja... El 20 de diciembre. El 20 de diciembre deja el gobierno y bueno, se va en el helicóptero, el famoso helicóptero de la Rúa, ¿no? Bueno, en ese día yo tenía que ser copiloto, pero yo estaba en el plan de defensa de la unidad y estaba... se había amontonado todo la gente de San Miguel y querían entrar a la base porque tenían miedo de los saqueos, de los ataques, y había que repelerlos, obviamente no con armas, pero había que poner el pecho. Entonces el jefe de unidad dijo, te voy a decir 2 cosas, Rivero. La primera, necesito oficial, y la segunda, no te dejo ir ni loco, dice, porque como vos estás medio loquito... Si no hubieras llevado al presidente ese día. Sí, ese día me tocaba sacar a... ¿Y después te quedaste ya trabajando con los presidentes? Estuve un año con Duhalde, volví porque fui jefe de escuadrón UH y después me fui a Haití como Naciones Unidas, como peacekeeper en Naciones Unidas, y después volví de Haití y en el 2007 entré por 8 años en presidencia. Claro, llevando a seguirlo con los presidentes. Con los presidentes. ¿A quién más llevaste? Llevé a Néstor hasta la parte final de su presidencia y después llevé a Cristina, la reelección de Cristina, y en el 2013 yo era más antiguo que mi jefe. Yo en el 2013 ascendí a Comodoro y mi jefe era teniente coronel de ejército, el jefe de la Casa Militar, y no coincidía porque él tenía que venir a darme una orden y yo le podía decir, pibe. Claro. No me podés decir. Así que tuviste todos esos años llevando presidentes, haciendo toda la unidad presidencial. Me encantó hablar con vos, que tú de participar en el programa, te agradezco muchísimo. Y bueno, espero que la gente seguramente también en casa de haber pasado bien y emocionarnos con estos relatos y esperar un 2 de abril, ¿no? Esperar este 2 de abril que es bueno. Esperar un 2 de abril. Obviamente. Un 2 de abril distinto. No tanto como el del año pasado que estábamos con la pandemia. Este año va a haber un acto también, pero más simple para evitar problemas. Bueno, Néstor, te agradezco muchísimo, de todo corazón. Muchísimas gracias. Los espero, si Dios quiere, el próximo jueves, aquí en 12x2. Gracias a la parte técnica, al camarógrafo, a todo el equipo, al director de las cámaras, a ustedes por estar en casa. Hay gente que todavía, por allí lo que decía Néstor,
está con el tema de Malvinas y ponerlo en el lugar que realmente como sociedad tenemos que poner a todos los héroes de Malvinas, en todo aspecto. Así que me parece muy interesante difundir lo que ha ocurrido. Hay gente que no lo puede hacer todavía. Bueno, Néstor alguna parte lo puede hacer, hay otra gente que desgraciadamente no puede hablar del tema, lo cual por allí respetamos, obviamente por estas razones de no poder hablar, y en este caso con Néstor Eduardo Rivero estuvimos intentando allí también llegar al corazón de tanta gente, ¿no? Porque realmente Malvinas nos duele y mucho a todos. Así que bueno, espero que hayan compartido este momento. Después termina Néstor siendo el helicópterista de varios presidentes, una nota también interesante. Así que bueno, gracias por todo, que la pasen muy bien. Hasta siempre.